va a edificar nuestras vidas en estos tiempos en que estamos viviendo, en que necesitamos oír de la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Hermanos, en esta tarde, en este día del domingo, primer domingo del mes, quiero compartir un tema que le he titulado El contentamiento cristiano. El contentamiento cristiano. Todos quisiéramos ser felices, sin duda alguna. Todos quisiéramos vivir sin problemas, sin dificultades, pero no es una tarea fácil. Siempre encontramos un problema en la vida. Y el problema principal que encontramos es de que creemos que obteniendo más de lo que este mundo ofrece, podemos tener la felicidad. El problema es que creemos que obteniendo más de lo que este mundo ofrece, podemos tener la felicidad. El apóstol Pablo tenía una actitud muy diferente en cuanto a este tema. El apóstol Pablo encontró el secreto de la felicidad. Es lo que vamos a compartir en esta hermosa mañana. Contentamiento cristiano. Y vamos a ver el texto clave de Filipenses capítulo 4, 11 y 12. Vamos a leer el texto, este texto que vamos a comenzar, y otros textos más para que veamos viendo. Vamos a ver el texto, Filipenses 4, 11 y 12. Dice la palabra de Dios: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Filipenses deriva su nombre de la ciudad griega en donde la iglesia a la cual fue dirigida se encontraba, y Filipenses presenta uno de los testimonios más conmovedores y persuasivos de la vida en Cristo. Vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros, los que están ahí viendo la transmisión. Vamos a pedir la dirección del Señor para que nos dé las palabras necesarias para que podamos entender correctamente el significado del texto. Padre, te damos gracias en esta hora del día, en esta hora de la mañana, Señor, porque nos das la vida, porque sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo. Señor, tú controlas todo lo que hay en este planeta y fuera del planeta también. Tu providencia, Señor, siempre está presente, nada te toma por sorpresa. Bendice tu palabra, bendice, Señor, para que nos edifiquemos, para que escuchemos tu voz y podamos entender, Señor, que siempre debemos de tener una actitud de confianza, porque, Señor, tú eres poderoso, tú fundaste los cimientos de esta tierra, nos hiciste a nosotros, los animales, Señor, todo lo que se mueve, lo que respira, tú tienes el control de todo. Gracias. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, danos palabra, entendimiento, para poder explicar tu palabra. Señor, que solamente sea un portavoz, para un conducto, para que tú, Señor, hables a tu pueblo, a tu iglesia, lo que tú quieres, Señor, comunicar. Gracias. Nos depositamos en tus manos, siempre pidiendo el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el texto, dice Pablo, está hablando acá a los Filipenses capítulo 4, 11 y 12, el contexto, versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo estaba agradecido porque la iglesia de los Filipenses le había enviado un donativo
para sus necesidades, para el problema que estaba atravesando. Los hermanos se enteran que estaba en la prisión y deciden enviar a un hermano a llevarle la ayuda. Pero Pablo les devuelve un mensaje y le está diciendo: gracias por la aportación, pero les voy a enseñar algo para que ustedes no piensen que la felicidad viene por las cosas que nosotros tenemos, sino que la felicidad, el cristiano, el contentamiento cristiano, siempre va a ser de las cosas que tenemos. Si nosotros estamos contentos con las cosas que tenemos, podemos ser felices con las cosas que no tenemos. Pero si no estamos contentos ni felices con las cosas que nosotros tenemos, mucho menos podremos ser felices y contentos de las cosas que queremos tener. Dice: no lo digo para que tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y el apóstol Pablo lo dice con autoridad. Porque si vemos su testimonio, sufrió naufragio, persecución, hambre, aún perdió la esperanza de vivir, y siempre con una actitud positiva. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Por lo menos vamos a ver 4 cosas acerca del contentamiento cristiano. Por lo menos vamos a ver 4 cosas. En primer lugar, la felicidad cristiana proviene de dentro. La felicidad cristiana proviene de dentro. Una persona puede dar la apariencia de ser feliz simplemente por no quejarse, cuando en realidad en lo profundo de su ser no está feliz, está inconforme. Pero Dios sabe la intención de nuestro corazón, de lo que uno piensa y de lo que uno siente. El Salmo 62:5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa. Alma mía, dice, en Dios solamente reposa. ¿Por qué el rey David escribe así? ¿Por qué el rey David se expresa de esta forma? Dice: alma mía, en Dios, dice, solamente reposa. Porque él sabía que esta era la única forma de estar realmente feliz. El contentamiento, la felicidad cristiana, a veces es llamado también el contentamiento. Y hay otros textos que apoyan. Vamos a ver 1 Timoteo capítulo 6, 9. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo capítulo 6, 6 al 9. Dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La felicidad cristiana a veces es llamado el contentamiento. ¿Quién no quisiera estar feliz? Y podemos decir que somos felices, que estamos dichosos, contentos. Pero debemos preguntarnos, ¿en realidad es cierto? ¿Estamos contentos con las cosas que Dios nos ha dado, nos ha provisto? Si estamos contentos, entonces debería haber evidencia de agradecimiento. Una persona que está contento, que está agradecido, está feliz, agradece a su Dios, le da gracias, no se queja, no se siente incómodo. Por eso el rey David escribe: alma mía, dice, en Dios solamente reposa. Cuando nos sentimos tristes, ¿quién es nuestra confianza? Cuando estamos en una enfermedad, ¿en quién confiamos? ¿En el médico? ¿Un problema legal? ¿En el abogado? ¿Una aflicción? Nadie nos puede traer contentamiento, ni el que se haya capacitado de la mejor forma.
Solamente el alma espera el contentamiento en Dios. Así que la felicidad no consta de los bienes, de las posesiones que nosotros podamos tener o acumular, sino del contentamiento de las cosas que tenemos y de las que no tenemos. Por eso el texto dice que Pablo estaba contento. El apóstol Pablo había encontrado el secreto de la felicidad. A pesar de la situación en que se encontraba, él decía: yo estoy enseñado por todo y en todo y me siento contento. Es por eso que ahí en Hechos, a medianoche, después de haberse azotado con Silas, recibido azotes y estar ahí en el cepo, cantaba himnos. ¿Quién puede hacer eso en medio de la aflicción? Cuando vienen problemas, vienen aflicciones, nuestra mente se turba, se confunde, no sabemos qué hacer, pero la palabra de Dios nos dice de que solamente Dios es el único que puede darnos la respuesta, el contentamiento. Dice: cada cosa que el mundo ofrece, dice que se encuentra en mí, pero pronto se decepciona. El mundo siempre nos está ofreciendo, el mundo no es la tierra, el mundo es el sistema de cosas que hay en el mundo. Y siempre el mundo nos está ofreciendo cosas diciendo: aquí se encuentra el contentamiento. El hombre que no es cristiano va y descubre que no es así. Vuelve a ser engañado las veces que sea necesario, porque nunca va a encontrar el contentamiento, la felicidad, porque el mundo siempre está ofreciendo cosas diciendo que aquí está el contentamiento. Y podemos caer, y el mundo cae, y nunca lo encuentra, porque está buscando en el lugar equivocado. Por eso Jesús no se equivocó en Juan capítulo 4, 13 y 14. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 4, 13 y 14, dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo que el mundo ofrece, nunca encontraremos satisfacción, y siempre, dice Jesús, volveremos a tener sed. Volveremos a querer a beber de esa agua, de ese estilo de vida, de esa conducta. Pero el que mira a Cristo y el que bebe del agua que Jesús ofrece, dice que nunca, jamás tendrá sed, sino que el agua que Él da, el agua que Cristo da, dice, es una fuente de agua que salta para vida eterna. Hay un himno en los seminarios que dice: si te sientes triste, si te sientes débil y confundido, confía en Cristo. Si estás cercado y la tentación llega a ti, confía en Cristo. Fía en Cristo. Él es tu amigo más fiel, Él es la persona en quien puedes confiar. Si confías en otras cosas equivocadas, nunca podrás encontrar el contentamiento cristiano. Por eso el tema que yo le he titulado en este mediodía es el contentamiento cristiano. ¿Cómo encontrar el contentamiento cristiano? ¿Realmente estamos felices? ¿O hay cosas que anhelamos aún en nuestro corazón, en nuestra mente, y pensamos que obteniendo esas cosas, entonces podremos ser realmente felices? Porque aún no tenemos lo que deseamos. Pero eso es un pensamiento equivocado que no es bíblico, porque el enemigo es lo que nos presenta esos pensamientos, esas ideas. La felicidad cristiana, ya dijimos, proviene de dentro. La gente con buena posición económica, la gente más rica que podamos imaginar, no necesariamente es la más feliz.
no necesariamente es la más feliz. La felicidad no depende del estado de la cuenta bancaria. La felicidad no depende de los bienes que podamos acumular en la vida que el Señor nos da. Una persona que posee muchas cosas, pero siempre desea más y no está contento con lo que tiene, no está gozoso con lo que tiene, ¿qué es lo que puede pasar? Suena un poco pesado esta palabra, pero siempre será una persona miserable, vacío, porque no está feliz. Tiene lo suficiente para estar feliz, pero no se siente feliz. Quiere obtener más cosas, quiere obtener más beneficios, quiere obtener más de lo que esta vida, este mundo engañoso ofrece. Los cristianos deberíamos enseñar a los demás, deberíamos enseñarnos a cómo ser felices deseando menos en vez de buscar más. Vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Dice la palabra: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. El versículo 6, primera parte, dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré. Qué precioso, hermanos, es la palabra del Señor. Qué precioso es cuando como iglesia, hoy estamos terminando los estudios de escuela bíblica dominical y nos gozamos con esta serie de estudios, toda la iglesia. Las alabanzas que se entonaron hace un momento, a veces cuando uno está acá te hace recordar cuando todos los hermanos estaban en la iglesia unánimes cantando con voz fuerte. Es un gozo, es una alegría. Damos gracias a Dios por la vida de los hermanos que están en el ministerio de la música, que edifican la vida de la iglesia. Y es por eso que debemos mantenernos siempre con ese enfoque, con esa perspectiva de trabajar, como dijo el pastor, de que nada pueda detener el contentamiento, el trabajo cristiano, el gozo. Pablo dijo: regocijaos. Otra vez digo: regocíjense de nuevo otra vez. Nunca el apóstol Pablo dijo: preocúpense. Otra vez digo: vuelvan a preocuparse. Siempre el apóstol Pablo con una actitud positiva, de gozo, de alegría. Regocíjense, tenemos la victoria. Podremos tener batallas, ciertas batallas perdidas, pero no la guerra. La palabra de Dios es como el faro que alumbra la oscuridad, como una semilla pequeña que se deposita y produce un gran árbol en donde los aves del cielo pueden anidar ahí sus nidos. Por eso que, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo de aflicción, de preocupación, de desesperación, debemos tomar la actitud de confianza, de que tenemos un Dios vivo y verdadero, que Él tiene el control de todas las cosas, que Él en su providencia está todas las cosas que están sucediendo, y que Él preserva y cuida a sus hijos. En segundo lugar, hermanos, vemos que la felicidad cristiana no se va, permanece, aun cuando nos suceden tragedias o desgracias. ¿Quién le ha pasado? ¿Quién le ha sucedido una tragedia, una enfermedad terrible? ¿Quién ha pasado algún problema? ¿Cuál es la actitud que nosotros tomamos? ¿De confianza, de desesperación, de preocupación? Se nos cierra el mundo, ¿qué vamos a hacer? La felicidad, el cristiano que encuentra el secreto de la felicidad, Pablo encontró el secreto de la felicidad y dijo: yo estoy contento cualquiera que sea mi situación, así padezca abundancia como así yo padezca necesidad. Es una realidad que en la vida no todo es abundancia. Los que ya vivieron más
grandes, más tienen mayor edad, mayor experiencia, ellos cuentan, saben que no toda la vida es felicidad, hay problemas, hay obstáculos, hay barreras, pero aún en los problemas, Hebreos 12:18 dice que Jesucristo es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a ver Hebreos capítulo 12, ahí mismo, versículo 18 dice: porque no habéis acercado al monte, Hebreos 12:18 dice, porque, vamos a checar el pasaje. Dice, porque no habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego en la oscuridad de las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que habla, la cual la oyeron y rogaron que no se les hablase más. Dice que Dios a veces nos trata mejor de lo que nosotros nos merecemos. A veces cuando nosotros estamos y sentimos que hemos fallado al Señor, pensamos que a veces Dios nos va a corregir, nos va a castigar, y la sorpresa que nos llevamos es que Dios, aun cuando fallamos, usa de su misericordia y dice que nos trata mejor de lo que nosotros merecemos. Así que, hermanos, nos engañamos y pensamos que todo lo que nos hace falta para ser felices es que el problema sea quitado. Estamos en segundo lugar, que la felicidad cristiana, el contentamiento cristiano, permanece aún cuando nos suceden tragedias, desgracias. Y nunca pensemos que vamos a ser felices solamente si Dios quita eso. Al quitar esa tragedia, entonces ahora sí encontraremos la felicidad. La cosa que realmente nos hace infelices es el pecado que cometemos, la desobediencia. Cuando el hombre desobedece a Dios, trae consecuencias en su vida, Dios es justo. Una de las características de Dios es amoroso, es misericordioso, pero también Dios es justicia. Pero aún dentro de su justicia, aplica de su misericordia. Y los que han sido tratados por el Señor, podemos darnos cuenta que la misericordia de Dios no se puede explicar. A veces si Dios fuera hombre como nosotros, pues pienso que ya nos hubiera destruido. Pero Dios es espíritu. Dios no piensa igual que nosotros. Dios no actúa igual que nosotros. Nosotros actuamos de una manera diferente, pero Dios no puede entenderse la misericordia de Dios. Hay un pecado en particular que el creyente es propenso a caer o cometer y que comúnmente se puede ver en la vida cristiana, en el cristiano. Y es el olvidarse que todo lo que tiene viene de Dios. Vamos a ver qué dice Gálatas 5:17. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra del Señor: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, pero para que no hagáis lo que quisiereis. Hay una terrible batalla en la vida del cristiano. Hay una terrible lucha en la vida del cristiano. Dice el escritor: porque el deseo de la carne siempre está inclinado al mal, es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis
lo que quieres hacer. Por eso a veces nos olvidamos cuando hay esa lucha, cuando hay esa batalla, de que todo lo que tiene, o sea, lo que tenemos, pues no es nuestro. Enumera, haz una lista. ¿Qué es lo que te ha dado Dios? ¿Qué te ha provisto? Uno sabe qué es lo que Dios le ha bendecido. Ahora, ¿qué tanto le agradecemos? ¿Qué tanto tenemos agradecimiento con Dios? ¿O nos olvidamos y en esa batalla nos olvidamos todo? De que pensamos que tenemos lo que tenemos por nuestros méritos, por nuestros esfuerzos, por nuestra capacidad, por nuestro conocimiento, por nosotros mismos, y nos volvemos personas orgullosas. La Biblia dice que todo lo que el hombre posee, todo viene de Dios y Dios se lo puede quitar en un instante. Job le habían dado muchísimas riquezas, el texto muy conocido que ya lo hemos estudiado. ¿Cuánto de riqueza le habían dado a Job? Mucho. De repente, por alguna razón, Dios permitió que fuera tentado para probar su fe y perdió todo. Pero aprendemos de la actitud, de la confianza, del contentamiento, del secreto de la felicidad, de que aún de las aflicciones, nuestra actitud siempre debe ser fiel a Dios. No hay otro, no hay otra forma. Esta lucha ocurre todo el tiempo. Dios bendice a pesar de la aflicción. Dios bendice mientras estamos sufriendo. Y como dijo el pastor, a pesar de esta enfermedad, la iglesia no puede quedarse quieta. Tiene que seguir, tiene que dar testimonio de que en medio de nosotros está un Dios vivo, que en medio de los grandes cambios que se están dando en el mundo entero, en donde ya se ha perdido la confianza en las instituciones que Dios mismo instituyó, el hombre ha volteado todas las cosas al revés. ¿Hay algo en quien podemos confiar todavía? ¿Quién es tu confianza? ¿El gobierno? El gobierno no va a hacer nada por ti. ¿Quién es tu confianza? La ciencia médica tampoco. El único en que podemos confiar, las respuestas, ¿hay alguien en que podemos confiar? Sí, hay alguien en que podemos confiar, en el Dios vivo y verdadero. En Él podemos confiar, en Él podemos depositar nuestra confianza, porque Él nos conoce, porque desde el vientre de nuestra madre Él nos formó, todas nuestras entrañas, nuestros miembros. Dentro de su providencia Él quiso que existiéramos. Y el Señor ha determinado, el día que muramos, vamos a morir porque Dios así lo va a permitir. No por aflicciones, no por pandemias, no por cosas que el enemigo, el diablo pueda poner, aflicciones, sino el Señor nos va a llamar cuando Él ha determinado que nos llame. Solo ahí. Si el Señor dice que mañana nos llama a su presencia, no hay vuelta de hoja. Mañana nos vamos. Pero si el Señor dice que no, que hay tiempo para seguir trabajando, que hay tiempo para hacer esto, la obra del Señor, ¿por qué vamos a detenernos? Si la providencia de Dios es segura, es perfecta. Debemos tener siempre, Colosenses 1:11, vamos a ver lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 11. Dice, en Él también fuisteis circuncidados, Colosenses 1:11, estoy mal, perdón. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalécense, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Jesús experimentó todo tipo de sufrimientos. Él experimentó sufrimiento físico, Él experimentó sufrimiento espiritual, Él experimentó sufrimiento material, emocional,
injusticia, tortura. Y dice que Él nos puede socorrer, Él puede ser nuestra roca de refugio. En Él podemos acudir si tenemos aflicción, si tenemos duda. Porque la palabra de Dios nos dice, no temas, yo estoy contigo. La felicidad verdadera no es el resultado de lo que poseemos. La felicidad verdadera no es el resultado de lo que poseemos, sino el tipo de persona que somos. ¿Cómo soy? ¿Cómo eres? ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo es mi conducta? ¿Cómo es mi expresión? ¿Cómo es mi actitud ante la sociedad? ¿Cómo me conduzco? Eso es lo que va a determinar la felicidad. Por eso Colosenses dice 1:11, fortalézanse con todo poder conforme a la potencia de Dios. Porque si nosotros estamos sufriendo físicamente, Dios nos puede entender perfectamente porque Él sufrió físicamente. Él lo abofetearon, lo arrastraron, lo escupieron, lo escarnecieron, lo colgaron en una cruz y ahí dio su vida. Él nos puede entender perfectamente cualquier aflicción que estemos atravesando en estos tiempos, en estos momentos. Confía en Cristo, mira en Cristo. Él es tu amigo que nunca te va a fallar. En tercer lugar, hermano, ser feliz no es escapar de la realidad. Ser feliz no es escapar de la realidad. El creyente quiere ser feliz porque eso glorifica a Dios. El cristiano también sufre, el cristiano también llora, el cristiano tiene aflicción. Padecemos lo mismo que todo el mundo padece. Pero la felicidad no es huir y decir, bueno, siempre voy a estar contento. Dice que necesitamos ser felices, necesitamos tener actitud de felicidad porque eso glorifica a Dios. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 4, capítulo 17. Segunda de Corintios capítulo 4, 17 y 18. Dice la palabra del Señor: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros aún cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, dice, son eternas. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Los creyentes atribulados, los hermanos que están siendo atribulados, deberíamos considerar que no somos los únicos que sufrieron o que estamos sufriendo. Si echamos una mirada al pasado, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la terrible oscuridad de la etapa de la Edad Media, en donde ríos de sangre, mártires dieron su vida por preservar el Evangelio, comparándolo con el sufrimiento o la tribulación que nosotros estamos pasando en este tiempo, ¿cuánto podríamos compararlo? Pues casi nada. Los patriarcas, Moisés, quien había vivido en el palacio del rey en Egipto, se fue de ahí y se ocupó en el trabajo de pastorear ovejas por 40 años. ¿Se imagina usted pastorear ovejas por 40 años? En el desierto, sin comodidad, sin nada. Y después cuando vuelve otra vez a Egipto, sus pertenencias todo lo podía cargar en un asno. Y ahí dice Éxodo capítulo 4:20 que ahí en el asno puso a su esposa, a sus hijos y se regresó a Egipto. Es todo lo que traía. Por eso debemos preguntarnos si realmente
es sufrimiento lo que estamos sufriendo, si realmente es tribulación lo que estamos pasando. Los creyentes atribulados deben hacer el esfuerzo, debemos hacer el esfuerzo por alabar a Dios por lo que Él nos ha dado. Ya el Señor nos ha dado todo, de su plenitud recibimos todo, gracia sobre gracia. Y debemos tener una actitud de agradecimiento. La naturaleza nueva que nos dio, los estudios que hemos visto de Escuela Bíblica Dominical, de que nos ha dado de su Espíritu. Somos templo del Espíritu, nos ha dado salvación, nos ha hecho una nueva criatura. Nos ha dado su promesa de que si confiamos en Él, dice que Él va a estar con nosotros. Vamos a volver al texto de Filipenses capítulo 4, en donde dice, sé vivir humildemente, sin tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y luego sigue el texto del versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un texto que ya como cristianos lo sabemos de memoria, hasta lo cantamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece tiene una condición. No simple y sencillamente podemos decir todo lo puedo en Cristo y ya me fortalece porque yo lo estoy diciendo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros realmente estamos cimentados, si nosotros realmente estamos en el fundamento, como vimos en los estudios anteriores, si nosotros realmente estamos confiando en Cristo, Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Dios, podemos decir confiadamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque estoy confiando en mi Señor, en mi Dios. Tengo esa confianza de que todo lo que me pueda acontecer, el Señor me respalda. Pero si no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, este texto no nos va a funcionar. Por eso debemos entender y comprender de que nos falta mucho por aprender. Pasaremos toda la vida estudiando la palabra de Dios y aprenderemos muy poco. Nos falta mucho por aprender. Ningún creyente estará satisfecho hasta que encuentre la felicidad verdadera que es otorgada por Dios. Tal vez algunos cristianos más maduros ya han encontrado el secreto de la felicidad y lo siguen buscando más como un tesoro. Y otros van encontrando el camino de la felicidad. Otros están confundidos. Pero Dios nos muestra en su palabra el verdadero trazo, el camino que nos conduce a la verdadera felicidad cristiana. Y Pablo nos lo está enseñando. Él con autoridad está diciendo, él ha aprendido a vivir cualquiera que sea su situación. En la abundancia está contento, en la escasez está contento. Sé vivir humildemente, por todo y en todo estoy enseñado. Estoy contento cuando estoy saciado y estoy contento también cuando tengo necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cuarto lugar y último, hermanos, el tema, acuérdense, el contentamiento cristiano. Cuarto lugar, lo que realmente hace feliz al cristiano es hacer la voluntad de Dios. Los creyentes no son forzados a obedecer a Dios, lo hacen voluntariamente y encuentran que esto es lo que realmente les hace felices. Prefieren la voluntad de Dios que antes que sus propios planes, porque entienden que Dios entiende mejor que ellos lo que es mejor para ellos. Vamos a ver qué dice Proverbios 3, 5 y 6. El libro de los Proverbios, capítulo 3, 5 y 6. Dice la palabra: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando estás sediento, cuando estás hambriento y te ofrece un refrigerio, ¿cómo cae tu cuerpo?
un alivio. Cuando estás sediento y quieres beber agua, anhelas una gota de agua en tus labios y de repente cae un vaso de agua fría y lo bebes. ¿Cómo te sientes? Contento, refresca tu ser. Es la idea de que la palabra de Dios, cuando lo aplicamos, cuando obedecemos, dice que es una medicina. El pecado es una enfermedad y el pecado destroza todo. El pecado, el salmista David dice que seca los huesos, afecta, pero la obediencia, al hacer la voluntad, dice que es medicina y es refrigerio para la vida del cristiano. Es por eso, hermanos, que este tema es muy importante y nos desafía a entender realmente, para los jóvenes que piensan que una carrera, un proyecto es lo que realmente lo vas a hacer feliz. No, el único que puede hacer feliz es Dios, es Cristo, es la obediencia a Dios, el alejarse del pecado, el obedecer su palabra. Dios tiene el control de todo lo que nos ocurre. Todo Dios tiene el control. Aún nuestros cabellos, dice, todos están contados. Ningún pajarillo tampoco se pierde, si no es por el permiso de Dios. Todo está bajo control. Pablo encontró el secreto y lo está compartiendo. La pregunta, ¿estamos felices cualquiera que sea nuestra situación? ¿Cuál es la respuesta que nosotros respondemos? ¿Estamos contentos? Pueda que no aparezca a veces el fin de los problemas, ya lo vimos, pero a pesar de eso, debemos buscar más y más esa felicidad verdadera que está escondida en Cristo. Cristo es el centro. No podemos buscar la felicidad fuera de los planes de Dios. Solamente encontraremos pérdidas, tristezas, lamentos, llantos, derrotas, aflicciones. Pero si nos enfocamos en el conocimiento de la palabra de Dios, siempre vamos a tener victorias, triunfos. Todos los que aman a Dios, los que son, esto es conforme a su propósito, son llamados, todas las cosas, dice, les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso debemos buscar a Jesús, quien nos muestra su palabra y quien podemos encontrar un amigo en quien podemos confiar. Hermanos, en este mediodía vimos cuatro puntos muy importantes acerca de el contentamiento cristiano. Número 1, la felicidad cristiana proviene de dentro. Si no estamos contentos con las cosas que tenemos, nunca realmente seremos felices. Número 2, la felicidad no es momentáneo, siempre perdura, a pesar de las aflicciones, a pesar de los problemas, siempre va a estar ahí, porque hemos encontrado ese secreto. Tercero, ser feliz no es escapar de la realidad. Debemos ser felices porque es la voluntad de Dios, porque eso glorifica a Dios. Por eso debemos pasar estas aflicciones momentáneas y buscar de la presencia de Dios. Y en cuarto lugar, lo que realmente hace feliz al cristiano es la obediencia. El hombre más feliz del mundo es el hombre que obedece más a Dios. Ya lo dijimos, no podemos salirnos o ir. Hay aflicciones. No estamos diciendo que nunca va a tener aflicción, pero sí, en medio de la aflicción siempre va a estar contento, siempre va a estar alegre y lo va a demostrar con su actitud. Por eso nosotros los cristianos, los creyentes, pues venimos
a los pies del Señor de manera voluntaria. Nadie de los que están aquí presentes, del equipo de producción, de la iglesia que está viendo allí a través de las redes sociales, nadie se hizo cristiano a la fuerza o porque lo obligaron. Venimos al conocimiento de Dios. Dios nos llamó, nos trajo, nos arrastró voluntariamente, porque entendimos que fuera de Cristo, fuera de la palabra de Dios, pues realmente serán todas las cosas ilusiones, como una caja grande que el mundo te presenta un regalo enorme con su moño y te dice, ahí trae un regalo muy grande. Vas, lo destapas y está vacío, no tiene nada. Te muestra otro más grande, en este sí se encuentra la felicidad, tampoco tiene. Y si sigues buscando nunca lo vas a encontrar. Por eso el contentamiento cristiano, Pablo nos enseña de que no depende de las cosas materiales que poseemos, sino que el contentamiento cristiano es darle gracias a Dios por las cosas que Dios te ha dado y por las cosas que aún Dios no te ha dado. Estar contento mientras tengas sustento y abrigo, glorifica a Dios. Alaba a Dios porque Él se agrada. Y Él siempre, 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 su providencia va a estar en la vida de cada uno de sus hijos. Que el Señor los bendiga, hermanos, y bendiga su santa palabra.